Bienvenido, mi estimado telepensante. En esta columna nos vamos a hacer cargo de la típica crítica que se le hace a la derecha respecto de que defenderían solamente la propiedad. La tragedia sería que no tendrían un ideario mayor y que esta manera de defender la propiedad sería específicamente, digamos, una forma egoísta de ir en pos de sus propios intereses, en contraste con una izquierda que tendría un ideario más rico, una intelectualidad más desarrollada, más profunda, líderes que son capaces de dar cuenta de un estudio respecto de bienes comunes que se perseguirían en la política, por así decirlo. Bueno, es Fernando Villegas, que me lo mandó una persona muy querida en este short, que nos trae de forma magistral la crítica que tradicionalmente se le ha hecho a la derecha desde, uno podría decir, el retorno a la democracia en adelante, esta derecha del Homo economicus, neoliberal, que solamente defiende lo material, algo tan nimio, tan punga, tan básico, ¿no? Lo dejo con Fernando Villegas para que sigamos el análisis conjunto. La derecha en realidad nunca ha tenido un ideario, salvo la cuenta corriente nomás, su propiedad. Esa es la religión de la derecha, los grupos privilegiados en esta sociedad y en todas, por lo demás, es la propiedad. Por la propiedad pueden estar a veces por la democracia y por defender la propiedad pueden estar a veces a favor de un gobierno militar. Por la propiedad están dispuestos a cuchillar a su abuela. Por la propiedad están dispuestos a traicionarlo todo. Y fuera de la propiedad no saben nada. ¿Tú crees que han tenido alguna vez un ideario? Los comunistas tienen un ideario, malo o bueno, como tú quieras, pero tienen una doctrina, tienen unos pensadores ahí a los cuales recurren. ¿A qué recurre algún de estos dirigentes de Renovación Nacional? ¿Qué es lo que han leído? ¿Qué han estudiado? ¿Qué piensa él de la justicia y la libertad? ¿Ha leído los diálogos de Platón? ¿Ha leído a Karl Popper? ¿Tiene una concepción doctrinaria, un ideario sobre...? Entonces Fernando nos dice que es la propiedad, la religión de esta derecha y de grupos privilegiados, usa esto de ser privilegiado. Habría que entrar a conversar con él, qué es lo que entiende por un grupo privilegiado, digamos, ¿no es cierto? Porque un privilegio es algo inmerecido. Aquella persona que le va bien económicamente, y en eso imagino que con Fernando estamos de acuerdo, producto de su esfuerzo, trabajo, mérito, talento, a menos que ya nos vayamos a la socialdemocracia y digamos con Rawls que los talentos son inmerecidos, como si no requiriesen de un esfuerzo de cada uno de nosotros, la posibilidad de poner el talento a disposición de la sociedad, a menos que digamos, vuelvo al punto, que la meritocracia, comillas, o que la paga por el esfuerzo de cada cual de nosotros es injusta. Bueno, dice también que por defender la propiedad pueden estar a favor de regímenes militares, que por defender la propiedad pueden acuchillar a la abuela, transar todos sus principios y que fuera de la propiedad no saben nada. Se pregunta entonces cuál es su ideario. Le pregunta a los dirigentes chilenos qué es lo que han leído, si han leído a Popper o si han leído a Sócrates. Yo les preguntaría, ¿han leído a Rothbard? ¿Han leído a Nozick? ¿Han leído a John Locke? ¿A quién han leído, digamos? O sea, sí, es una pregunta válida, no porque nosotros sepamos que son ignorantes, sino que porque si saben algo, como que nunca trasunta en su discurso. Y es posible que la derecha tenga un bias, es posible que crean ellos un sesgo, crean que hablar un poco más en complicado es una mala idea, porque nadie te sigue. A mí me lo han dicho mucho. Me han dicho, no, es que tus análisis son muy complicados. Yo digo, bueno, complíquese, pues, si la realidad es complicada. Entender los asuntos humanos requiere de un esfuerzo. No es tan fácil, ¿sí? Entonces puede ser que sepan mucho, pero no lo ponen, esa sabiduría no la ponen a disposición de la gente porque probablemente en una mala lectura creen que hacerlo va en detrimento de la votación que tenga, ¿sí? Cuando en realidad lo que vemos es que
mientras la izquierda sí lo hace y tiene rédito político, e incluso la derecha es tradicionalmente castigada por defender una idea nimia, como vendría siendo la propiedad. Eso lo vamos a revisar también a ver qué tan ridículo es defender la propiedad, ¿no es cierto? La derecha no sabe argumentar. Y yo en esto estoy totalmente de acuerdo con Fernando. O sea, lo tomé a él no porque estoy criticando lo que él está planteando. Creo que en algunos puntos, a ver, lo que más me preocupa del análisis de Fernando es que se siga la idea de que defender la propiedad no tiene mayor valor para nuestra vida común, ¿sí? Yo creo que estamos de acuerdo con Fernando en que el modo en que se defiende es rasca. No, francamente, no han habido o no se han pasado a la esfera pública los argumentos sólidos en general, porque Axel sí lo ha podido hacer, pero nosotros vemos como es la derecha, como no es meritocrática, en lugar de incorporar a intelectuales de derecha en su quehacer político, los dejan siempre fuera, porque no es que les pueden quitar un poco de luz, de brillo, de protagonismo, son muy ególatras en ese sentido, y por eso se empobrecen, porque finalmente no hay un diálogo, ¿sí? También vemos a Johannes, y eso lo vamos a plantear hoy día, cómo él ha avanzado muchas de esas ideas que están contenidas en los textos sobre la base de los cuales se despliega el libertarianismo, el liberalismo clásico, etcétera, pero si no los llevan en los medios de prensa, claramente la gente no se entera. Y Villegas, ni nadie tiene por qué saber que se ha hecho un trabajo muy importante en términos teóricos para explicar de qué se trata la defensa de la propiedad si es que los medios de prensa, fuera de canales chiquititos como este, no lo llevan nunca a la esfera pública, ¿verdad? Entonces, también nos dice Villegas que los comunistas tienen mejores, digamos, espaldas doctrinarias, a pesar de que son doctrinas que nos llevan a un mundo que no queremos. Acá no lo sé, mi estimado Fernando, porque yo conozco a harto comunista que no se ha leído ni el manifiesto de Marx. Comunistas que están ahí porque se ven beneficiados económicamente. Yo no sé cuánto habrá en la cabecita, digamos, de una Camila Vallejo o de una Carol Cariola respecto de si se habrán leído a Marx, se habrán leído a los sociólogos tipo Bourdieu, más allá de García Linera, que es el que cita el presidente Boric como su gran referente intelectual y que justamente vimos el despliegue de las ideas de García Linera en la plurinacionalidad, que ahora vuelve a la carga con la Comisión para la Paz y el Entendimiento, firmado en parte por esa derecha tradicional, que dice Villegas pesa menos, o sea, es lo que trasunta de sus palabras, pesa menos que un paquete de cabritas en términos ideológicos. Entonces, muchas veces no sabemos si finalmente apoyan a la Agenda 2030, apoyan la plurinacionalidad, como lo está haciendo el señor Moreno y como lo está haciendo quienes firmaron a favor ese informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. ¿Lo hacen por ignorancia o lo hacen porque realmente están conscientes de lo que están avanzando? En vista que uno no termina de entender a través de su retórica y su discurso si es que ellos saben o no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Nos pasa a todos. Bien, vamos con la propiedad, porque esto sí que es importante. Me da la oportunidad de traer a colación algunas reflexiones respecto de qué es lo que significa defender la propiedad más allá de si se está haciendo bien o mal, con buenos o con malos argumentos, porque es tuya y es tu privilegio, comillas, como si la propiedad pudiese ser un privilegio, ya, pero el resultado de privilegios, tipo los chanchullos con Corpesca o con Sokimich, o en realidad estás defendiendo la propiedad como un principio, un derecho fundamental inalienable de las personas, sobre cuya base se despliega la posibilidad de defender la vida y la libertad. Eso es lo que nosotros vamos a analizar acá. Entonces, lo primero, así como bien nota al margen, que se lo he planteado a varios intelectuales, comunicadores y un largo etcétera, que tenemos que decir respecto de la crítica a la defensa del derecho a la propiedad, es que no nos olvidemos que en todos los casos de corrupción de nuestro país, los más connotados, desde Mopgate hasta Sokimich, en todos ha estado metido tanto la derecha como la izquierda. Hay fundaciones de derecha y de izquierda. O sea,
tenemos que terminar de ver la realidad desde un prisma que es falso. Yo le concedo a Fernando que la derecha defiende esa propiedad, que además lo hace muy mal, porque lo hace desde como es algo mío, y por lo tanto, ¿por qué me podría importar a mí? Digamos, que usted defienda lo suyo, ¿sí? Políticamente no tiene peso, es verdad. Pero lo que no le concedo ni a Fernando, ni a Tomás Moschetti, ni a muchos otros, que digan que los intereses de las grandes empresas o la defensa, comillas, de estos privilegios, solamente es exclusiva de la derecha. Porque aquí ha estado metida la izquierda en todos los mismos chanchullos que la derecha. Prácticamente son lo que decimos los nacional libertarios en Chile. Esta es la casta política que va desde la UDI hasta el Partido Comunista, ¿ok? Y un cierto sector menor de republicanos, así como lo veo yo, pero no voy a entrar en ese tema. Entonces, ¿por qué es importante la propiedad? ¿En qué sentido responde la defensa de la propiedad a un tipo de vida distinto, con instituciones democráticas republicanas y distinto al del proyecto de la izquierda? ¿Qué pasaría, le pregunto yo a Fernando Villegas, si nuestra democracia republicana dependiese de la defensa de la propiedad? Si la libertad y la vida dependiesen de la defensa de la propiedad. Entonces no sería tan ridículo defender la propiedad, ¿no es cierto? Y ahí vamos en el punto en que sí estamos de acuerdo, que es lo mal que se defiende, que es lo barato de los argumentos. ¿Qué tan lejos, ahora vámonos hacia la izquierda, se encuentra la izquierda de la propiedad? ¿No es Marx, acaso, el que dice que la propiedad es el ancla fundamental que divide la sociedad en clases antagónicas? Los derivados del marxismo tienen por único objetivo destruir la propiedad. Entonces, si uno es opositor al marxismo, cierta socialdemocracia, al socialismo, uno lo que tiene que hacer, evidentemente, que es defender la propiedad, ¿no les parece? De ahí que criticar a la oposición por defender la propiedad sea un sinsentido. Pero puede ser que yo esté equivocada. Puede ser que el objetivo de la izquierda no sea la destrucción de la propiedad, la expropiación de la propiedad, no sea igual de mezquino, si uno lo quiere, que quienes egoístamente solo defienden la propiedad. ¿Y si eso fuese así? Si la propiedad fuese el objetivo central de la izquierda, le pregunto a todos los que critican a quienes defendemos la propiedad. Entonces lo lógico es que exista esta oposición que frente al intento de expropiación, expoliación y destrucción de la propiedad, la proteja, ¿verdad? Bueno, los dejo con algunos ejemplos que grafican muy bien el punto que estoy haciendo aquí. Tanto quedan nacionalizadas todas las empresas de la compañía eléctrica, todas las empresas de la compañía de teléfono, todos los bienes, por supuesto, y empresas de la Texaco y de la ES. Y además los 36 centrales azucareros que tenían los Estados Unidos. En junio de 1972, otra situación tensional sacudió al país al negarse el presidente Allende a promulgar completa la reforma constitucional aprobada por el Congreso, que volvía inexpropiables los predios inferiores a 40 hectáreas. Hay una ley. Esa ley indiscutiblemente nos va a llevar a nosotros a expropiar todas las haciendas, todos los fondos que supere el mínimo establecido por la ley. Y esto produjo un verdadero caos y desastre en la producción agrícola.
Tanto es así de que las autoridades reconocieron en su tiempo de que la producción agrícola era equivalente al año 1935. Si no hubieran quitado el fondo, era como quitarme la vida. Y nos querían quitar el fondo, porque estos desgraciados aprobaron una ley, ¿no es cierto?, de quitarle todos los fondos a los agricultores sin pagar ninguna indemnización. Al presidente de la República, por enésima vez, la actitud ilegal de la autoridad administrativa. La oposición consideró este acto inconstitucional. Las cosas no pueden seguir como están. La Contraloría General de la República le dio la razón. Yo propongo expropiación de esos negocios. Expropiación. Y no quiero que perdamos un solo día más. Expropiación. El banco ese que reclama es que me lo mandan para Miraflores, Nicolás, para expropiarlo. Bueno, pero es que usted tenga cuidado con lo que me responda, ¿sabe? Porque usted me está diciendo que el banco no está en venta, pero yo se lo puedo expropiar ya, inmediatamente, si quiero. ¿Y este edificio? Es un edificio que tiene comercio privado de joyería. Exprópiese. ¿Y si la Coca-Cola no quiere cumplir con la Constitución y las leyes? Bueno, uno puede vivir sin Coca-Cola. Por ahí están criticándome porque afirmé y salió en la Gaceta la expropiación del hotel allá en Margarita, el Antiguo Hilton. Donde hicimos Margarita Hilton. El Margarita Hilton. Está expropiado, pues. Está expropiado. Porque una parte de acciones era del Estado, la minoría. Y entonces para hacer una cumbre como la de África tuvimos que pedir permiso, la seguridad y todo aquello. Y resulta que los dueños, bueno, no los voy a nombrar, porque no voy a referirme de manera personal a nadie, yo respeto a todos los seres humanos. Pero bueno, los dueños, estoy seguro que la mayor parte de ellos se hizo dueño de eso. En los gobiernos de la Cuarta, cuando ellos gobernaban, se adueñaron de activos como ese y siguen ganando dinero ahí con el turismo y todo eso y tratando de ponerle condiciones al gobierno revolucionario. No lo acepto. Entonces dije, vamos a expropiarlo, y está expropiado. Anuncio la intervención de 43 fondos, y esto son latifundios, 43 latifundios. En el sistema futuro, no vas a heredar, porque si tú lo piensas, las cajas, ve el sistema de las cajas, no se hereda porque no es tu plata, es plata del sistema para pagar pensiones, es un sistema de seguridad social, distinto a un sistema de ahorro personal de mi platita, que se me va acabando. ¿Será tan bueno el sistema que se me va acabando si yo vivo muchos años? ¿Se me puede acabar? Entonces, lo que estamos diciendo, claro que no es heredable, el sistema futuro, porque es un sistema de seguridad social. Al día de hoy, la cantidad de plata que tú tienes, la vas a recibir como pensión, después tu cónyuge, tu hija, etc. Y si no hay nadie, vas a heredar ese pedazo de plata, obvio. Pero el sistema futuro que estamos implementando, que es mixto, no, porque es un sistema de seguridad social, no pensado en tu ahorro personal. Los estándares han bajado, la tolerancia ha aumentado, y para las próximas elecciones hay varios candidatos que, sin importarles haber avalado por compromiso o desidia a organizaciones corruptas a las que les pasaron enormes recursos, hoy piden el voto popular como si nada hubiera ocurrido, sin sentir responsabilidad alguna, sin un remordimiento, justificándolo todo, porque así se corrompen las sociedades, cuando todo da lo mismo. El escándalo de las fundaciones, su elección a dedo, con la excusa de ayudar a los más pobres, a los abandonados por la sociedad, para embolsarse esa plata, es de lo peor que ha ocurrido en los últimos tiempos. ¿Cuántos gobernadores van a la reelección habiendo entregado platas a fundaciones sin ninguna justificación y permitiendo que robaran? Bien, entonces usted me puede decir, ya, pero ese es el marxismo duro, el marxismo... A ver, espérese un poco. Si en Venezuela se hubiera respetado el derecho a la propiedad, no tendríamos el descalabro que tenemos en toda Latinoamérica, Sudamérica, con la inmigración ilegal de los pobres venezolanos que tienen que arrancarse de su país para no morirse de hambre.
Parece que defender la propiedad es defender la vida. Miss, qué increíble. Pero antes de entrar en esos aspectos más filosóficos, quedémonos con la ciencia política. Yo aquí le quiero citar el siguiente libro. ¿Por qué fracasan los países? De Daron Acemoglu y James Robinson. Este es un texto que elabora un análisis sobre las causas del desarrollo económico de ciertos países y el estancamiento de otros países. Desde la revolución neolítica, el colonialismo europeo en el mundo, hasta el impacto de la revolución industrial. Las causas con mayor influencia en la economía de un país, ¿ya? Nos dicen los dos autores, son las instituciones, ¿ok? Sobre todo la propiedad privada. De ella depende la inversión. Donde se defiende la propiedad privada, nosotros vamos a tener un tipo de inversión muy distinta de los inversionistas que donde la propiedad privada no se defiende. ¿A qué se refiere Acemoglu y Robinson? Es que si yo sé que por invertir en Chile voy a alcanzar a sacar, pongámosle, X cantidad de plata en cobre y rápidamente tengo que arrancarme con mis capitales porque el gobierno de Jara me va a expropiar mi empresa, entonces yo no voy a invertir en ese país porque no pretendo quedarme. Voy a tratar de hacer las construcciones de mi empresa, digamos, los edificios más baratos posibles. Voy a tratar de usar a la mano de obra más bruta y que me sirva más rápido sin capitalizar en su preparación, su desarrollo, sus capacidades, nada, porque no estoy invirtiendo en el país. Entonces eso es lo que se llama una inversión de capitales que es extractiva, ¿ya? Extrae todo lo que puede lo más rápido posible para volverse a ir. ¿Cuál es la causa de que se invierta de esa manera? Bueno, los dos autores dicen, cuando no se defiende la propiedad, ese es el tipo de inversión que vas a tener. En cambio, en un país en el que el derecho de la propiedad es asegurado, la gente tiene la confianza de que invertir y dejar sus capitales ahí, de ahí no se sigue que se va a empobrecer, que todo el trabajo que va a hacer tratando de generar una empresa se va a hacer sal y agua. ¿Por qué? Porque se sabe entonces que en ese país donde se respeta la propiedad, la inversión se puede proyectar en el largo plazo porque hay confianza. ¿Ok? En el capítulo 1, tan cerca y sin embargo tan diferentes, se estudia el caso, se revisa el caso de la ciudad de Nogales en Arizona, Estados Unidos, y se compara con una ciudad que se llama igual, Nogales en Sonora, México. Y las diferencias entre las dos ciudades, ¿ya? Son definidas a partir de la división por la frontera entre México y Estados Unidos. O sea, las dos ciudades solamente están divididas por esta frontera, ¿no? Y una es de México, la otra de Estados Unidos, y están en el mismo plano geográfico. Por lo tanto, no es que una sea más rica en tales cosas y otra más pobre o tengan un clima distinto, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el punto? El punto es que la mexicana es pobre y la norteamericana es rica, teniendo más o menos las mismas condiciones. Ahí es donde se pregunta qué es lo que hace la diferencia, y van a las instituciones, y luego se pregunta por qué son tan distintas las instituciones, y ahí entran al tipo de colonialismo que se vivió en Estados Unidos, que era británico, versus el colonialismo español mexicano, ¿sí? El español mexicano tenía esta mentalidad extractiva, de llegar y sacar lo máximo posible de todos los recursos naturales. En cambio, el británico, según los dos autores, era muy distinto. ¿Pero por qué era muy distinto? Justamente porque de lo que se aseguraron al principio los colonos ingleses fue de repartir propiedad. La propiedad, ese terruño que es tuyo, que tú trabajas para ti, que el resultado de tus esfuerzos queda para ti. Esa es la base de la riqueza norteamericana, y la ausencia de la defensa de esa propiedad es la base de la pobreza, no solamente mexicana, sino que, como lo vimos, cubana, venezolana, de Chile, bajo el régimen de Allende, etcétera, ¿sí? Pero hay otra cosa más. Ya mucho en la ciencia política se ha trabajado el nivel de desarrollo económico y la estabilidad democrática, ¿sí? Y lo que Acemoglu y Robinson prueban es que sin derecho a la propiedad no hay democracia. No hay democracia
representativa, constitucional, que es el resultado de las instituciones republicanas. Entonces, resumiendo, en este primer argumento, defender la propiedad es defender la posibilidad de desarrollo económico de un país. Defender la posibilidad de desarrollo económico de un país es defender una democracia representativa constitucional que defiende a mayorías y a minorías. ¿Qué es lo que defiende? Sus derechos fundamentales. ¿Cuáles derechos fundamentales? El de la vida, la libertad y la propiedad. ¿Existe vida si no hay propiedad? No. Por eso es que todo el mundo arranca de la ex Alemania democrática, o en la época que era la Alemania democrática, ¿no? Por el muro, todo el mundo quería arrancar a la Alemania occidental, por eso es que todo el mundo quiere emigrar a Estados Unidos, y en algún momento también fue a Chile, y por eso todo el mundo se quiere ir de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, etc. No porque sean unos homo economicus, que ya no tienen el privilegio de su propiedad privada. Es, mi estimado telepensante, porque en ausencia de la propiedad y de ese derecho fundamental, queda en tela de juicio, y normalmente sucede, que se viola también todas las libertades y por lo tanto la vida. Si a uno le violan todas las libertades, la vida está en peligro. Y por eso la gente arranca de sus países. Esa es la importancia, la quinta esencia de por qué hay que defender la propiedad. Pero hay otros argumentos más. John Locke nos dice que la propiedad es el resultado de la aplicación de mi esfuerzo a, por ejemplo, la recolección de las manzanas que están ahí, que eran de todos, pero que como yo puse algo de mi esfuerzo y de mi cuerpo en la recolección de esas manzanas, pasan a ser mías. ¿Por qué? Porque si alguien me las quita una vez que yo hice el trabajo, por supuesto que me está esclavizando, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice John Locke? Que justamente es este esfuerzo, son estos talentos, es este trabajo, la justificación, la legitimidad moral de la propiedad. Si nosotros eliminamos ese fundamento de la legitimidad de la propiedad, entonces se acaba el mérito. El mérito como el argumento que justifica que quien trabaja más, quien se esfuerza más, logre más que aquel que en las mismas condiciones es un flojo y no quiere hacer nada. ¿Ya? Entonces, y es John Locke quien también nos habla de que la propiedad está como concepto compuesto de vida, libertad y propiedad. Es decir, hay una concepción de propiedad mucho más amplia, que no son escindibles estas tres, ¿no? Como le dije antes. Si atacan tu propiedad, atacan tu libertad. Si atacan tu libertad, atacan tu vida. Y por eso es tan importante defender la propiedad. Vámonos con Rousseau entonces ahora. En el contrato social, y esto nos va a llevar inmediatamente al proyecto de Winter, del mamarracho, de los comunistas, del progresismo, de Doris González, etc. Porque hasta el día de hoy, cuando a uno le dicen que quieren destruir la democracia burguesa, ese es el objetivo, ¿no es cierto?, que hay político de parte de la izquierda, destruir la democracia burguesa, el origen de eso es la siguiente frase de Rousseau. El primer hombre a quien, cercando un terreno, se le ocurrió decir, esto es mío, y halló gentes bastante simples para creerle, fue el verdadero fundador de una sociedad civil que Rousseau dice es injusta. A ver, vamos, rebobinemos. Rousseau nos pone en el estado de naturaleza, nos dice que todo es de todos, pero por el instinto de autoperfeccionamiento hay algunos que se ponen a trabajar más que otros. Desarrollan la razón más que los otros. Esos unos en algún momento dicen, esto es mío, cuando era de todos. Rousseau no reconoce, por lo tanto, la legitimidad de la propiedad privada. Y lo que dice es que en la medida en que se produce este acaparamiento de lo mío, entonces también se necesitan fuerzas policiales, digámoslo así, que eviten que quienes se quedaron sin nada vengan a atacar a los que tienen todo. Y ahí surge la sociedad civil en la medida en que se crea este cuerpo de fuerzas policiales, militares, etcétera, que por defender esta propiedad de los ricos atacan a los pobres y los esclavizan y los agreden.
Esa es la democracia burguesa. Eso es lo que han querido desmantelar toda la vida la extrema izquierda. Por eso es tan importante liquidar la propiedad. Y por eso es tan importante defender la propiedad. ¿Se entiende? Si yo creo que el origen de la democracia en la que nosotros estamos ahora es una apropiación indebida de bienes que son comunes, de ahí se sigue mi derecho a atacar a la policía, destruir las Fuerzas Armadas, destruir el Estado Nacional chileno, porque todo lo que se sigue de esa situación es injusto. ¿Se entiende? Es ahí, y todo lo podemos reducir a la palabra propiedad. Ahora, vamos a lo siguiente. ¿Qué tan cierta es la amenaza de la retroexcavadora y la transformación de Chile en la tumba del neoliberalismo que prometió el señor Gabriel Boric? Usted sabe que el continuador del programa de Boric esencialmente es Gonzalo Vinter. Bueno, ahora vienen las primarias, ¿no es cierto? Y él presentó hace unos días atrás a los integrantes de su comando de campaña. Efectuó entonces este anuncio en un punto de prensa y dentro de su equipo nosotros nos encontramos con Tomás Bodanovich, ojo, porque hay mucha gente que le tiene buena, pero veamos con quiénes se relaciona Tomás Bodanovich. Con Gonzalo Vinter, y en el mismo equipo tenemos a Beatriz Sánchez, Jorge Arrate, Macarena Ripamonti y Doris González, la famosa Doris. Ella es dirigente de social y vocera del movimiento Ucamau, lo fue, digamos, ¿no? Y actualmente trabaja en el MINBU y gana 3.400.000 pesos. Imagínense. Este empleo lo va a mantener mientras en paralelo hace campaña por Gonzalo Vinter. Ahora, ¿por qué es importante Doris González? Por varios motivos. Ella fue clave en la adquisición de los terrenos por parte del papá de Boric a un precio mucho más elevado de lo que debería haber sido en Magallanes. Y usted me puede decir, pero me estás hablando de plata. Sí, pero fíjense que con las platas se pagan campañas, con la plata se compran voluntades, y esta gente, a través de, en este caso lo vamos a graficar, Doris González, logra ir acaparando platas que no corresponden y que muy probablemente se destinan a ganar elecciones. Es decir, la democracia, en la medida en que es competitiva y tiene candidatos que necesitan de recursos, depende del dinero. Y si ese dinero se logra a través de los casos de fundaciones, financiamiento ilegal, pero también de la venta de terrenos a sobreprecios, etcétera, entonces lo que está en juego ya no es esa vil y vulgar propiedad tan punga y tan rasca que defienden. Lo que está en juego es la democracia misma. ¿Sí? Le voy a leer un artículo del diario El Líbero del 2 de noviembre de 2021. El rol que jugó Boric pocos meses antes de la millonaria venta de terrenos de su padre en Punta Arenas. Dos situaciones fueron necesarias para que Luis Boric Scarpa, padre del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, vendiera en 1.140 millones un terreno ubicado en la comuna de Punta Arenas al Servicio de Vivienda y Urbanización Serviu en el año 2016. La primera gestión fue realizada por el entonces alcalde Juan Morano, cónyuge de la otra dueña del terreno, miren si son muy pungas, Patricio Büchner, quien en 2004 cambió el uso de suelo donde se encontraba dicho predio a residencial, de agrícola a residencial. Eso les permite subdividir en partes más pequeñas. En la segunda situación, participaron Gabriel Boric y Doris González, entonces presidenta de Ucamau y actual miembro del equipo del diputado y vicepresidente de Comunes Gonzalo Vinter. A fines de octubre de 2015, 5 meses antes de que se concretara la venta del terreno, Boric, junto a su equipo parlamentario, organizó un foro llamado La vivienda, un derecho social. Fíjense, en la Universidad de Magallanes, como siempre aprovechan de lavarle el cerebro a los jóvenes, cómo una universidad se presta por una cosa así, ¿no? Para concientizar sobre la importancia de las viviendas sociales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El encuentro llevado a cabo en octubre de 2015 fue denunciado por el entonces concejal Juan José Arcos del PRI,
quien aseguró que durante la operación de venta Boric invitó a González y gestionó y pagó sus pasajes. Los gastos salieron de su bolsillo, el comunicado salió de su oficina parlamentaria y no puede ahora tratar de sacar las castañas con la mano del gato, dijo Arcos, quien añadió que esa actividad buscaba presionar al gobierno para que se concretara la venta de los terrenos. Y me van a decir a mí que la izquierda no defiende la propiedad. Lo que pasa es que esas sí que son sanguijuelas, porque no la defiendan a nivel retórico discursivo y te hablan de la igualdad y de la justicia social, pero todo lo que hacen es en pos de su beneficio, directo, y robando. Por lo menos la derecha tiene empresa. Antes de julio de ese año, en una polémica sesión del Consejo Regional, Magallanes y Antártica Chilena se sugirió al Pleno mostrarse a favor del financiamiento para la adquisición de terrenos para concretar la construcción de loteos habitacionales en la región. En dicho lote se encontraba el terreno que tienen desde 1985 Luis Boric, Patricia Büchner y Julio López, cuyo uso hasta 2004 era agrícola. La moción se presentó por 6 votos a favor, incluidos los concejales demócratas cristianos, y 5 abstenciones. Y fíjense esto, entre las cuales hubo consejeros regionales que aseguraron que habían sido amenazados, los que se abstuvieron, por abstenerse. O sea, aquí entramos en la violencia pura y dura, la mafia. ¿Ah? Eso es lo que es esta gente de la izquierda. Eso es lo que debiésemos de denunciar. Y no estar criticando cuando se defiende el derecho a la propiedad legítimo, que se ha obtenido de manera legítima. Ahora sí, insisto, estoy con Villegas en que, por Dios, que lo defienden mal. En eso estoy de acuerdo. Y que parece realmente una derecha que no tuviese mayor sinapsis, que no tuviese una mayor comprensión de nada, ¿sí? En noviembre de 2015, el Serviu, dirigido por Ina Caravantes, exdirectora de Obras Municipales en la administración del alcalde Juan Morano, aprobó el contrato de compra-venta de dicho predio, multiplicando por más de 348 veces su valor. No, pero a esta gente la plata no le importa, si no le interesa, ¿cómo se le ocurre? ¿Ah? Entonces, yo quiero llevarlo ahora, porque ahí tuvo todo este rol muy importante de Doris González, a que profundicemos un poco qué significa esto, porque ella ayudó a tomarse un predio, por ejemplo, del ex intendente Mario Maturana, y cuando se toman los predios, lo que hacen es solicitar al Serviu que compre esos terrenos, elevando el valor de forma totalmente artificial, ¿sí? Por lo tanto, Doris González, que quiere estas comunas, este poder popular que vamos a ver ahora, la patria grande de Maduro, se mueve exclusivamente por las lucas. Y eso es lo que parte de los analistas de derecha no quieren poner sobre la mesa. Critiquen a la derecha porque tienen razón, cuando la derecha defiende de manera paupérrima, básica, simplona, el derecho a la propiedad, que es importante para nuestras vidas, como que donde no hay propiedad no hay libertad, y donde no hay libertad no hay vida. ¿Sí? Valga la redundancia. Es una forma de vivir que ancla en el derecho a la propiedad y que da origen a las instituciones republicanas, a la democracia constitucional, al desarrollo económico, reduciendo de forma muy importante los niveles de dolor y sufrimiento al interior de una nación. ¿Sí? O sea, es mucho lo que está en juego. Pero no puede ser que sigamos aceptando o sigamos repitiendo la cantata ridícula a esta altura de que la izquierda tendría algún tipo de superioridad moral. ¿Vamos con Doris? Bueno, Doris es una de las dirigentes principales de Ucamau, y estuvimos efectivamente en esa escena con ella y con Alan, y ella dirige este colectivo que ha participado, está trabajando dentro del Frente Amplio, no obstante no estar incorporado formalmente en la mesa, ha trabajado con nosotros de modo sistemático, estuvo en nuestra campaña, de más está decir que además le agradezco mucho porque el trabajo en la
comuna de Estación Central, donde trabajaron, fue excelente, fue un resultado muy bueno, de los mejores resultados que tuvimos en las distintas comunas, así que... Vocera nacional del Movimiento de Pobladores Acamau y militante del Partido Comunes, del Frente Amplio, vamos a recibir con mucho amor, mucho respeto, mucho cariño a la compañera Doris González. Hola, patriotas, compañeras y compañeros. Primero que todo, darle las gracias, presidente Nicolás Maduro, el presidente de la Patria Grande, por estar acá, por dejarnos participar de este tremendo primer Congreso Internacional de Comunas del Poder Popular. Y lo que hemos logrado, digamos, en estos últimos años también, que eso se debe al proceso de conocimiento de otras experiencias en Latinoamérica. En Argentina, en Venezuela, Colombia, Bolivia, procesos de organizaciones que comienzan a articularse y trabajan en los territorios y logran, digamos, dinamizar la política a través de las mayorías. Nos vamos con esperanza porque además también estuvimos conociendo varias experiencias de los territorios, algunas comunidades, donde las representantes, las voceras, las organizaciones muestran una construcción real y concreta del poder popular, algo que es maravilloso, que es un sueño. Y en ese contexto también tenemos un tremendo desafío, que es el desafío de acabar con esa democracia burguesa que se impuso en nuestro país desde la dictadura y que no han sido capaces de cambiarla, pero que hoy día ese pueblo de Chile se ha levantado y ha dicho basta, ya no queremos más de lo mismo. Esa cuestión es muy difícil en un escenario como el que tenemos, donde la política, y ojo, esto no es una crítica solamente, porque también tiene que ver con las condiciones, o sea, cuando tú aterrizas en una elección y ves al frente a alguien que va a poner 400, 500, 600 millones de pesos para ser senador, diputado, ¿ya? No importan las lucas, lo que importa es estar allí, ¿ya? Y aterriza un ovni, o sea, no tengo que... Y aterriza nomás, con 500 millones vaya a estar en todas las esquinas, que redunda en la aparición de la famosa revolución bolchevique. Pero les quiero contar una cosa. La asamblea era tan importante que los bolcheviques al principio eran miradas así con recelo, igual decían, pucha, esta cuestión complicada. ¿Cómo? Claro. Pero resulta que dijeron, estamos fregados, ¿no? Esta cuestión es demasiado poderosa. Entonces dijeron, esta cuestión se llama República Socialista Soviética, ¿ya? Y son soviets. Después inventaron una idea genial, que hacer un soviet supremo que dirigía a todos los soviets. Y ahí tomaron control. Y ahí ya la cosa empezó a normalizarse, para desgracia del futuro de la humanidad. Así que, pero para decir simplemente cómo las asambleas a veces pueden generar, las territoriales, qué sé yo, pueden generar algo tan interesante como lo que estaba escribiendo. Yo no quiero decir que Ucamau tenga... No dije nada. No. Para nosotros, bueno, la creación de poder popular en esos espacios es fundamental. Construir poder popular a nuestros territorios, con ese misil de Hugo Chávez, de esta patria soberana, de ese legado que nos dejó el comandante, porque no es solo para Venezuela, no es solo para la revolución bolivariana. Esta conversación, de la que yo le saqué algunos extractos, en que está también Alberto Mayor, porque a mí me gusta que entendamos, cuando estamos oyendo a alguien, a quién estamos oyendo, qué es lo que pensaba. Acá del poder popular. Ese poder popular que se opone a la democracia representativa, que quiere este tipo de democracia popular en que todo se politiza y todo puede ser finalmente decidido por los tribunales del pueblo. Esos tribunales que se armaban en la Revolución Cultural China de forma espontánea y que tenían derecho a determinar y enjuiciar a quien se les ocurriera, sentenciar a quien se les ocurriera. Hubo también algunos intentos bajo el régimen de Allende en Chile de establecimiento de esos tribunales populares. Eso es lo que esta gente busca, porque con eso desmantela el Estado de Derecho de forma radical. Es decir, la democracia burguesa, cuyo origen es, como dijo Rousseau, en la cabecita de esta gente, afiebrada, adoctrinada, ideologizada, la propiedad privada. El momento en que alguien dice, voy a poner un cerco y esto es mío, lo trabajo yo,
y el resultado, el fruto de este trabajo es mío, ¿sí? Bien, ¿qué más vimos? Vimos a Alberto reconociendo algo que yo le había dicho. Si usted logra robar mucha plata, como se hizo a través de las fundaciones, luego puede llegar más fácilmente al poder político y desde ahí hacer toda la revolución, las transformaciones e imponernos todas las legislaciones que destruyen y asfixian la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y todo lo que nosotros defendemos y apreciamos. ¿Se entiende? Por eso la plata es importante. Follow the money. No hay que ser inocente en esto. Hay que dejar de mostrar a la izquierda como que tuviese una superioridad moral. Incluso se los digo, y voy con Villegas. Fernando, te desafío a que le hagas una especie de PAES, PSU, bachillerato, como quieran ponerle, a la gente de izquierda, de extrema izquierda y de más o menos, porque yo no creo hoy día que haya mucha centroizquierda ya. Dejemos a algunos amarillos, alguna gente así, pero en general son todos de extrema. Te desafío a que les preguntes cuál es el contenido del manifiesto comunista, si ni siquiera te digo que el Capital. Pues yo digo, para empezar por el comienzo. Yo creo que no vas a encontrar a nadie muy sabiondo en materia ideológica. Repiten eslóganes y repiten todos los mismos, ¿sí? Pero acá hay otra cosa más. La propiedad es la propiedad de la tierra también. ¿Y qué es lo que hace esta derecha tan criticada, Homo economicus? Ir y aprobar ese informe de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, en que ¿qué es lo que se entrega? Tierras. Y 4.000 millones de dólares en tierras. ¿Tierras para quién? Para este señor. Usted me va a decir, no, pero Vanessa, si él está preso. No, pues que ese señor es el que tiene armado todo el tinglado de la cama y que al mismo tiempo está en relación con otros grupos con el mismo propósito, el Gualmapu, ¿verdad? ¿Cuándo estuvo Yaitul en Venezuela? O sea, hay un cruce con la Doris González. Y además hay un cruce, le mostré ahí un artículo de donde el presidente Boric reconoce que uno de sus principales intelectuales e inspiradores es García Linera, brazo izquierdo de Evo Morales. Foro de Sao Paulo también. Entonces aquí vamos entendiendo las cosas, ¿sí? El líder de la coordinadora Arauco Mayeco, le leo la noticia del 14 de diciembre de 2018. Héctor Yaitul viajó a Venezuela junto a una delegación mapuche y compartió con importantes personeros oficialistas, entre ellos Diosdado Cabello y el canciller Jorge Arreaza. Es un honor haber compartido con los peñis, líderes y lideresas del pueblo mapuche de Chile, que nos visitaron con toda nuestra solidaridad y con sus causas y luchas, expresó el ministro Arreaza a través de su cuenta en Twitter. El encuentro fue también destacado por la cuenta del Ministerio del Poder Popular. Poder Popular de nuevo. Y este poder popular es el que da origen a los soviets y es lo que comentaba, ¿no es cierto, Mayol? Que en definitiva cuando ya se crea una estructura que captura a ese poder popular, y ahí obviamente que se asfixia el sueño de la igualdad de los pueblos, ¿cierto? Así es como se nos va cruzando acá este tema de la propiedad. Porque lo que yo le mostré al principio es lo que siempre se hace, exprópiese, no es tu platita, vamos destruyendo y atacando el derecho de propiedad por todas partes. Pero ahora usted se da cuenta que también cuando hablamos de el Gualmapu se trata de la propiedad de la tierra, ¿sí? Todo para la izquierda, mi estimado Fernando, es la propiedad. No tienen otra cosa, no se mueven por otra cosa, no existe otra cosa. Y Fernando va a decir, no, pero Vanessa, sí hablan de otras cosas. Y yo le voy a decir, hablan, pero ¿y de qué te sirve que hablen? Si en todos los países donde llegan al gobierno, destruyen justamente aquello que dicen que querían lograr. Beneficiar a los más pobres, los dejan muriéndose de hambre. Mayor justicia social, lo único que se vive es injusticia. Todo lo que prometen es justamente hacer lo opuesto. Así que importa que lo prometan a nivel discursivo. Es hora de dejarlo en evidencia. Ellos mienten. Ahora veamos cómo se está convirtiendo a Chile en la tumba del neoliberalismo con dos ejemplos recientes. Veamos el tema de las pensiones primero. Gonzalo, ¿quién ganó?
Y a ver, te hago esta pregunta por lo siguiente. Es un acuerdo, es una negociación y todas las partes ceden. Yo creo que gana el gobierno. ¿Sí? ¿Por qué? Yo creo que gana el gobierno por una razón. Porque después de la derrota en el plebiscito constitucional, donde uno de los argumentos fue todo a la cotización individual, ahora ya no es todo a la cotización individual. Yo creo que ahí hay un elemento, porque, a ver... porque se va algo reparto, claro. Claro, sí. Porque resulta que la derrota ya se produjo hace rato, se produjo en el primer plebiscito constitucional. Lograr de la derrota obtener algo, después de esa derrota, que fue una derrota masiva además, yo creo que es un éxito para el gobierno. Pero hay un segundo éxito a mi juicio, que a futuro. Ya se abrió la puerta. Ya se abrió la puerta para modificar esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el gobierno, o el oficialismo, digamos, mejor, el oficialismo, teniendo otras mayorías, y anuncia que va a seguir con el plan para eliminar la AFP. Si eso es así, ¿podría la derecha, la oposición en este caso, retroceder a un estado, al estado anterior? No. Por lo tanto, si de ganancias se trata, la ganancia del gobierno, o del oficialismo mejor, es definitiva. La pérdida, por lo tanto, de la derecha definitiva, y lo único que puede ocurrir en el pasado es que siga ganando el oficialismo, porque ya no hay vuelta atrás. Entonces, de ese punto de vista, la victoria parcial, digamos así, del oficialismo es parcial, pero puede ser una victoria mejor en el futuro para ellos. La derrota de la derecha, o sea, lo que se dio, es definitiva y ya no hay vuelta atrás. Y desde ese punto de vista, yo creo que gana más el oficialismo. Claro, el tema es que la cotización individual, claro, efectivamente incorpora estos puntos a reparto, entre comillas, a algunos les da como tirra esa palabra, pero porque se aumentó del 6%, que en algún momento, ¿te acuerdas tú? Cuando pasó por el primer trámite en la Cámara, hasta se borró ese 6%. Ni siquiera había un aumento en la tasa de cotización. Ha habido muchos cambios y, claro, efectivamente, cuando se abre, cuando se mueve el umbral, ¿no? Cuando se traspasa el límite, claro, efectivamente hay una ganancia de quienes sostenían que se podían hacer cambios. Este asunto de ¿se acuerdan? Ustedes recordarán que en algún momento en la reforma previsional se hablaba de cuentas nocionales. Bueno, pero ¿ese préstamo al Estado no tiene algo de eso con otro nombre? Algo hay. Por eso yo digo algo de victoria, o más de algo hay por parte del oficialismo. Y por último, habrá que ver también el impacto que tiene el mercado laboral, porque las empresas chilenas, con el escaso crecimiento que tiene el país, están absolutamente ajustadas, muy ajustadas, y por lo tanto esto es un nuevo incremento de costos. Vamos a ver cuántas resisten. Si usted ve su propia reforma, usted ni siquiera está entrando en la lógica de los sistemas de reparto imperantes, puesto que ni siquiera tienen un año mínimo de años cotizados para establecer el reparto. No hay nada. Aquí le van a entregar plata de aquellos que cotizan a aquellos que no han cotizado los suficientes años o no han cotizado nunca. Este es un sistema de redistribución de aquellos que cotizan para con aquellos que no cotizan. Usted tiene 22 años de cotización promedio de los hombres, 15 años de cotización promedio de las mujeres. Y sin embargo, usted quiere tener jubilaciones iguales al final. Eso significa una transferencia de recursos inmensa. Usted me dirá, ¿eso es correcto? Bueno, pero desde un punto de vista de quien ha ganado la plata no lo es tanto. ¿Usted quiere mejorar las jubilaciones, señora presidenta? Yo le voy a decir una cosa, eso se hace eliminando las lagunas, reduciendo la informalidad, mejorando la cantidad o aumentando la cantidad cotizada, eso sin duda. Pero este gobierno y la izquierda por lo demás han hecho todo y lo imposible porque la informalidad sea cada vez más grande con una legislación laboral cada vez más rígida. Entonces, señora presidenta, honestamente, lo que nos están contando aquí es que no le quieren pegar un manotón a la plata, pero sabemos qué es lo que van a hacer al final. Que la historia nos lo muestra. Siempre que el Estado tiene la posibilidad de meterle la mano a la caja, lo hace. Quisiera hacer una aclaración para que lo entendamos bien. ¿Qué es esto de las cuentas nocionales de las que nos habla Tomás en su análisis? Son un sistema de pensiones donde las cotizaciones de los trabajadores se registran en una cuenta virtual, generando una rentabilidad ficticia que se calcula en base a factores como el PIB o el crecimiento de los salarios. A diferencia de los sistemas de capitalización individual, donde los ahorros se invierten en fondos en las cuentas nocionales, las cotizaciones se utilizan para pagar las pensiones de los jubilados actuales y la cuenta virtual sirve para calcular la pensión futura de un trabajador. O sea, Macondo, pura ficción. Y eso es lo que aprobó la derecha, que ya, mi estimado Fernando, no defiende la propiedad. Y aquí es donde me preocupa tanto esta crítica
a la derecha y las consecuencias que puede tener, sobre todo si tenemos en consideración que no son muy inteligentes. Que en la medida en que se les dice que lo único que defiende es la propiedad y que no se entiende que con eso se está defendiendo la libertad y la vida de las personas, ellos empiezan a abandonar estas banderas para no ser estigmatizados como los materialistas, homo económicos, etcétera, neoliberales. Abandonan estas banderas y aprueban reformas previsionales, como la que está siendo analizada por Tomás Moschetti y Johannes en el video anterior. ¿Se entiende? Entonces no critiquemos que la derecha defiende la propiedad, pues, Fernando. Critiquemos el modo que lo hace. Critiquemos los rascas que son intelectualmente. Pero al mismo tiempo también potenciemos a quienes citan argumentos. Porque yo nunca he visto a Fernando citando lo bien que Axel o que Johannes defienden el derecho a la propiedad, dado que sí han leído a Sócrates, a Rothbard, a Hayek, a Friedman, a Mises. ¿Cuál más quiere que le diga? Entonces es injusto, pues. Y le están haciendo un daño enorme al país. Enorme. Cuando critican a la derecha que defiende el derecho a la propiedad, porque además, como es una derecha blandengue, cobarde, hace la genuflexión al tiro y lo entrega todo. ¿Qué le parece? Estado Social y Democrático de Derecho en el segundo proceso constituyente, entregaron todo, todo lo entregaron en este país. Pero además quiero decirle una cosa. Tenemos el tema de las contribuciones. Sí, avanzaron la tumba del neoliberalismo con el tema de las pensiones y ya no hay vuelta atrás, como dice Tomás Moschetti, también están avanzando a través de las contribuciones. Avalúo fiscal de propiedades casi se ha triplicado y el alza es mayor que el crecimiento de la economía, titula hoy el Cuerpo B del Mercurio. Se advierte que quienes pagan contribuciones por sus viviendas siguen siendo una minoría. Según Libertad de Desarrollo, un número importante de propiedades con destino habitacional se encuentra exenta del pago del último reavalúo de bienes raíces no agrícolas de 2022. Un 77% de los roles habitacionales quedó exento, mientras que en los roles no habitacionales esa cifra fue solo de un 5%. Hoy están exentos del tributo aquellos inmuebles con un avalúo fiscal inferior a los 59 millones. Según el Servicio de Impuestos Internos, esto permite que el porcentaje de viviendas exentas de este pago en los últimos años se mantenga en torno al 80%. O sea, no solamente tenemos todo un sector informal en Chile, al que le da lo mismo las pensiones, porque no cotizan. Y después, de todas maneras, van a recibir la plata de los que se han sacado la mugre trabajando, como decía Johannes. Esto es un sistema de esclavitud. Yo quiero ver qué pasaría con quienes critican la defensa del derecho a la propiedad si le suben las contribuciones, como ya sucede con mucha gente adulto mayor, al punto que tiene que abandonar su casa. ¿Qué me diría Fernando a eso? ¿Está mal defender el derecho a la propiedad? ¿Es justo que se suba de esta manera el avalúo fiscal de las propiedades para poder cobrar más, para financiar a esta casta política inmunda, atentando en contra de una propiedad que ya no debiese de pagar ningún tipo de impuesto, porque para eso uno trabajó toda la vida y ya pagó todos los impuestos? Bueno, propuestas de cambio. Voy con el Mercurio, sigo con el Mercurio. Actualmente el cobro de las contribuciones se realiza en función del avalúo fiscal de la propiedad, lo que provoca que el monto a pagar no guarde necesariamente relación con la capacidad de pago del contribuyente. Para corregir estas distorsiones, el presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro, planteó modificaciones. El aumento significativo de las contribuciones de bienes raíces a partir del año 2010 no está en concordancia con la capacidad contributiva de los contribuyentes, considerando que se trata de activos con poca liquidez. Por tal razón, hemos propuesto que se cambie legalmente la base del impuesto, siendo el costo de adquisición del bien más corrección monetaria o tasación a elección del contribuyente. En Libertad de Desarrollo proponen que lo esencial es transparentar el mecanismo de reavalúo. A nivel político también han surgido planteamientos como el de la senadora Jimena Rincón, que anunció la presentación de una reforma constitucional para congelar el aumento del pago del gravamen.
En específico, propuso establecer que el Servicio de Impuestos Internos no pueda subir las contribuciones hasta que exista una ley que regule los puntos por los cuales se sube o baja, nunca he visto eso, el tributo. Por su lado, a fines de 2024, el actual presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, de Renovación Nacional, con el patrocinio de otros legisladores de la oposición y del oficialismo, ingresó una reforma a la Carta Fundamental para eximir del pago de impuesto territorial a los adultos mayores. ¿Se acuerda cómo se llamaba el presidente de la Cámara que le acabo de mencionar? Se llama José Miguel Castro. ¿Usted sabe cuántos son los militantes del partido de Jimena Rincón? ¿Cuál de los dos es un candidato a la presidencia competitivo? ¿Me va a creer? Que teniendo Johannes una propuesta de terminar con las contribuciones, el Mercurio no lo cita, así que hagámoslo nosotros. En una primera instancia, porque efectivamente es una recaudación bastante importante, en una primera instancia lo queremos hacer para las viviendas, para las primeras viviendas. Ahí estamos hablando de una reducción de recaudación de aproximadamente $400 millones. Pero nosotros vamos a seguir avanzando en la medida que reactivemos la economía para eliminar todas las contribuciones. Todas. El impuesto, las contribuciones, es un abuso, es un robo a propiedad que ya pagó impuestos. Y no queremos dejar ningún vestigio del mismo. Queremos que la contribución que paga el agricultor, la contribución que paga el comerciante, la contribución que paga también el resto de la gente, sea eliminada, y con eso también le bajamos con mucho la carga tributaria a muchos pequeños y medianos empresarios o agricultores que se ven hoy día asfixiados al punto de tener que vender sus predios o sus negocios. Nosotros creemos que las contribuciones, así como han sido creados, era un impuesto transitorio, no nos equivoquemos, aquí hay está la palabra del Estado comprometida, que la contribución como impuesto transitorio tiene que llegar al fin, a su fin. Es hora de terminar con este abuso que en su momento fue creado no para el terremoto de Valdivia, por lo demás, para el terremoto de Chillán. El pago de impuestos, nos dice Robert Nozick en su libro Anarquía, Estado y Utopía, no es otra cosa que una forma de esclavitud. ¿Qué pasa si yo a usted le digo, mire, ¿sabes qué? Voy a poner una ley para que tengas que trabajar 30 horas mensuales para el Estado, para financiar a los que no trabajan, o a los pobres, da lo mismo. Te voy a poner una ley. ¿Qué pasaría ahí? Todos diríamos, no, po. ¿Cómo me va a obligar el Estado a trabajar para terceras personas, verdad? Bueno, pero es lo mismo cuando nos pone un impuesto a la renta o nos pone un impuesto a las contribuciones. Nos está obligando a trabajar para que el Estado pueda redistribuir. El problema es que más encima, en lugar de redistribuir, se roban toda la plata. Pero bueno, el problema de la corrupción no es nuestro tema hoy día. ¿Se dan cuenta que es inmoral? ¿Que los impuestos son inmorales? Yo quiero saber si es que quienes atacan el derecho a la propiedad están de acuerdo con la esclavitud. Porque donde no hay derecho a la propiedad, lo que hay es esclavitud. Pobreza, miseria. Los impuestos son esclavitud. Es lo mismo, le insisto, que yo le diga, puede usted calcular cuántas horas trabaja en el año para pagar impuestos. Bueno, esas horas son horas suyas esclavizado. Eso es. Vamos a leer un poco de la teoría. Siguiendo a Herbert Spencer, él nos pide que consideremos un conjunto de esclavos cuyo propietario desea aumentar los beneficios que obtiene de ellos. Para ello, les transfiere su derecho a controlar su ocupación y su tiempo libre y solo mantiene el derecho a una parte mediana de sus ingresos. ¿No lo estaría esclavizando igual por esa parte mediana de sus ingresos? Nozick sostiene que estas personas siguen siendo esclavas. Por lo tanto, por las mismas razones, sostiene que las personas de hoy también son esclavas del impuesto a la renta. Por supuesto, esta esclavitud es mucho mejor que la esclavitud del siglo XVIII, pero su presencia permanece, ya que los individuos se ven obligados a ceder los frutos de su trabajo
a otros bajo la amenaza de la violencia sobre ellos. Si usted no paga los impuestos, se va preso. O sea, tu propiedad, el resultado de tus esfuerzos, está siendo violentado, porque si no pierdes tu libertad. Y si te vas preso, ¿qué te puede pasar? Que te acuchillen en la cárcel, ¿verdad? O sea, nuevamente, el concepto de propiedad de John Locke, que es un paraguas amplio, en el que vida, libertad y propiedad privada de los medios materiales no es escindible, es un solo concepto. Eso es lo que se tiene que entender acá. Bueno, voy finalizando. No se descarta un contrato social en el que nos pongamos de acuerdo por una sociedad más justa. ¿Dónde está ese contrato? No vale ni el papel de ese contrato porque no existe ese contrato, ¿sí? Ahora, si a eso sumamos el análisis que hace Franz Oppenheimer de que el Estado, el origen del Estado, no es otra cosa que la dominación de una casta sobre otra casta, la expoliación de unos sobre la base de otros. Entonces, ¿por qué yo tendría que entregarle al Estado parte de lo que yo gano legítimamente? De ahí que nosotros, los nacional libertarios, mi estimado Fernando, lo que defendemos es el miniarquismo, el Estado mínimo, Estado de Derecho, instituciones republicanas, democracia constitucional y nada de eso. Mi estimado telepensante, es posible sin el derecho de propiedad. Le mostré el trabajo de Acemoglu y Robinson, lo invito a comprarlo, a estudiarlo, si es que lo que se quiere es defender, y en esto sí, termino de decir, estoy de acuerdo con Fernando, el derecho a la propiedad como corresponde. Y también lo dejo invitado a leer a los grandes filósofos que se han preocupado de lo más importante, que son los derechos fundamentales anteriores a la existencia del Estado. La vida, la libertad y la propiedad. El político no puede meterse con nuestros derechos fundamentales. Cuando nosotros se lo permitimos bajo el argumento, la seducción, la poesía, la falacia que usted quiera, estamos condenados a la esclavitud, a la destrucción del aparato productivo de nuestro país y, en definitiva, a la miseria, al hambre y a la tiranía. Si usted no me cree, pregúntele a alguno de los venezolanos que tuvo que salir de su país por miedo a la muerte, por hambre, buscando en Chile un destino mejor, que ahora difícilmente podremos asegurar, sobre todo si no terminamos por defender el derecho a la propiedad en su sentido más amplio. Y, por favor, que se entienda, la libertad, primero que todo, es la ausencia de la intervención del Estado en nuestras vidas. Ninguna casta política tiene derecho a meterle la mano al bolsillo al ciudadano, porque eso es el equivalente a esclavizarlo. Espero se haya entendido la importancia radical de la defensa del derecho a la propiedad y haber dejado establecido, obviamente que no un análisis más largo de una hora, porque estos son años de estudio, de trabajo, etcétera, pero los titulares de algunos autores que usted pueda revisar, estudiar por su parte, investigar y avanzar, para que defendamos el derecho a la propiedad como corresponde, para que entonces tengamos un desarrollo económico que ayude a la gente a salir adelante. Sabemos que solamente el crecimiento, y principalmente el crecimiento, es el motor de salida de la pobreza de quienes hoy día sufren y están peor situados en la sociedad, para que nuestra democracia vuelva a estar sólida y no nos amenacen con poderes populares, asambleas, etcétera, para que en definitiva funcione el Estado de Derecho y recuperemos el norte de este país que está tan perdido. Dejo invitado a Fernando Villegas y a todos los que critican a la derecha por defender la propiedad a cambiar un poco el discurso, a entender que la izquierda, por mucho que reviste todo de buenas intenciones, es la que roba, es la que expropia, es la que destruye. A entender que no podemos seguirles concediendo superioridad moral a la izquierda. Comparto con los analistas de que el peso intelectual de la derecha
realmente deja mucho que desear y es una vergüenza. Pero lo que no comparto con los analistas, los opinólogos y los medios de prensa es que silencien de la esfera pública a quienes defendemos con buenos argumentos los cimientos de la República de un Chile libre. Basta de chaquetearnos a todos. ¿Existimos intelectuales de derecha? Otra cosa es que esa derecha que hoy día las está perdiendo todas, que ya no tiene ni siquiera cómo mostrarnos su poder en términos de militancia. Otra cosa digo es que esa derecha no incorpore en su ideario los principios fundamentales y los nutra desde un trabajo intelectual serio. Ese es un problema de esa derecha. Nosotros ya les ganamos. Tenemos el partido de la derecha más importante en términos de militancia del país. Lamentablemente, cuando se cita cuáles son las propuestas para las contribuciones, se habla de Jimena Rincón y de un señor que ya olvidé su nombre. Que tenga una muy buena semana. Increíble cómo nos van tejiendo la cabeza y manipulando.